Vale, pues nada, empezamos nuestro webinar con una gran amiga y excelente persona, mejor profesional, la Oye, doctora Paula Calvo. Gracias, Paula, por tu tiempo. gra- gracias por Y la presentación así, ya. ya no hay más que decir ya. Y Toda nada, roja. hoy nos vas a hablar de comprendiendo el vínculo humano-gato para prevenir el abandono, ¿vale? Porque es un problema muy grave que existe en las colonias, que cada vez hay más animales abandonados. Y claro, esos animales tampoco sobreviven en la calle. Entonces ya se entiende que la gente que los abandona, que igual se piensa que alguien los va a recoger, pues no entiende que los riesgos son mucho más altos, ¿no? O muchas veces piensan, si otros gatos viven en la calle, pues este también podrá. No, Exacto. También. no, Entonces, no. El gato que ha sido alimentado y ha crecido en entorno doméstico no va a sobrevivir en la calle o va a ser raro que sobreviva. exacto. Vale, pues nada, toda Vamos allá. tuya la grabación. Pues voy a hablar de esas bases del vínculo humano-gato también para comprender la importancia que tiene ese vínculo, que no siempre se establece, que no todo el mundo se vincula de la misma manera, si es que logra vincularse, que hay diferentes tipos de perfiles de vinculación humano-gato, sobre todo desde el punto de vista del humano. No depende tanto del gato, por desgracia, porque si dependiera del gato sería todo más fácil, sino que depende de muchos factores humanos, y esos factores humanos son los que al final llevan a que una persona no se haya vinculado de una forma suficientemente potente como para llevar ya sea negligencia o sea abandono, ¿sí? Y por eso importante entender qué factores juegan en este vínculo para poder actuar sobre ellos, para poder comprender y reconocer cuanto antes situaciones de riesgo, ¿sí? Y para evitarlas también, para prevenirlas y para saber detectar quizás quién no va a ser una buena adoptante y por tanto que ese gato no acabe de nuevo abandonado por una supuesta nueva familia, ¿sí? Entonces vamos a por ello, a comprender un poco esto y cómo afecta esto del vínculo que desgraciadamente no hace tanto tiempo que se tiene en cuenta en el gato. De hecho, la mayoría de estudios vienen desde el 2019, o sea, 6 añitos máximo tenemos ahí. Entonces, yo soy, bueno, de base soy licenciada en bioquímica, pero luego hice mi máster en etología clínica veterinaria. Luego, como en etología clínica veterinaria no se daba suficiente de gatos, seguí investigando y aprendiendo y demás. De hecho, parte de mi doctorado fue también por ahí. Entonces, luego hice un doctorado en un máster en etología clínica, en el doctorado en antrozoología, que es la ciencia que estudia cómo el ser humano se relaciona y se llega a vincular con otros animales, especializada sobre todo en animales de compañía, en mi caso. Y ahora mismo soy, además, investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, donde llevamos varias investigaciones sobre el tema vínculo humano-animal e intervenciones asistidas con animales. Y nada, vamos a por ello. Voy a hablaros de estas bases del vínculo humano-gato para comprenderlas bien. Lo primero que debemos entender es que la conducta del gato no se puede ver de una forma aislada, que muchas veces se piensa o se atribuye a, bueno, es cosa del gato que al final haya acabado abandonado porque le ocurre, porque am, está haciendo pipí por toda la casa, o está arañando muebles, o está, ¿sí? Que yo sé que las que estamos aquí presentes no sería una causa por la que abandonar, pero para a muchas personas hay falta de tolerancia en ese aspecto. Pero muchas veces esa conducta del gato refleja ciertas conductas y ciertas maneras de manejar al gato en el hogar por parte del humano, y también si hay vínculo o no hay vínculo. Entonces, va todo relacionado y no podemos mirar de forma aislada lo que ocurre con el gato. Un momento, que tengo una perrita haciendo cosas que no tocan, pues cosas de gatos. Les roba juguetes, historias, perdón. Tranquila, tranquila. Lola, ¿qué haces? Loli,
resuelto. Ya está. Cosas de tener familia multiespecie combinada. Bueno, bueno, vamos allá. Entonces, y de ahí es donde siempre hablamos de educación vincular felina, porque este enfoque integral de no solo hay que centrarse en el gato, sino en lo que pasa con el humano y el vínculo entre humano y gato, para nosotras es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Al gato se le ha asignado muchas veces la etiqueta de especie solitaria. Que es cierto que, que los ancestros del gato actual, que proviene de la domesticación del gato salvaje africano, que sí era totalmente solitario y que solo se veía con otros congéneres cuando era el momento de apareamiento o cuando la madre estaba criando a los cachorros, pero por el resto, animal totalmente solitario. No es el caso del gato doméstico que convive en entorno humano, porque al final convive con otros congéneros muy a menudo y convive con el ser humano como mínimo, porque muchas veces les toca convivir con perros, conejos y cualquier otra especie doméstica y del entorno doméstico. ¿Eso qué ha llevado? Ha llevado que desde este ancestro de gato salvaje africano hasta el gato doméstico actual, ha habido una domesticación que ha hecho que evolucione hacia una nueva especie que es capaz de convivir y de establecer vínculos. Por tanto, no es un ser asocial, no es una especie asocial, sino que hay inteligencia social en esta especie, que es el gato doméstico. Y además, el hecho de que haya coevolucionado tan cerca al ser humano, en entorno, el hábitat, todo, y relacionándose constantemente con el ser humano y dependiendo actualmente del ser humano, eso ha hecho que se establezcan vínculos potentes y haya una coevolución que nos lleve realmente a comportamientos, tanto del gato como del humano, para establecer relaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos una especie que por esa domesticación, que además ha llevado a una coevolución durante, se calcula, unos 10.000 años, entre las dos especies, humana y gato doméstico, esto ha hecho que se creen vínculos y se creen maneras de relacionarse socialmente, ya no solo con otros congéneres, sino también con el ser humano. Tanto, hemos de quitar esa etiqueta que se le sigue poniendo y que desgraciadamente es un estigma que le va a seguir acompañando al gato de es que es una especie solitaria. No. Y más, hoy voy a seguir hablando de cosas y estudios que también, desgraciadamente, el gato, el vínculo con el gato, el comportamiento del gato, se ha retrasado mucho la investigación en comparación con la del perro. Y eso que del perro también queda camino por hacer. Pero en el caso del gato, la parte del vínculo viene eso, desde el 2019 sobre todo. Por tanto, hay una serie de creencias muy instauradas en el ser humano y además, a medida que vas hablando en diferentes entornos culturales y demás, es que está en todas partes esa creencia de el gato es independiente. Pues no lo es tanto, ¿sí? Lo que pasa es que es más sutil para demostrar su vínculo, pero está ahí. Lo que sí hemos de considerar que por la parte humana de esta relación humano-gato, que como he dicho es fundamental entenderla, porque si no se establece bien ese vínculo humano-gato desde la parte del humano, al final el humano no siente que tenga ciertas obligaciones de cuidados, de responsabilidad con respecto al gato, y es ahí donde puede surgir el abandono. Entonces, para comprender la relación humano-gato desde la perspectiva del humano y cómo establece vínculos, hemos de tener en cuenta lo que en general ocurre en el vínculo humano-animal. ¿Por qué el ser humano llega a establecer relaciones con otras especies y a vincularse con otras especies? Sería muy largo de explicar, llevaría otra charla, pero sí hemos de entender que el ser humano tiene una serie de características como especie que le permiten incorporar en su red social cercana
y establecer vínculos con otras especies. Y eso es maravilloso. Nos permite ampliar nuestra red con otros animales, que esto es muy raro en el resto de la naturaleza, ¿sí? Entonces, el ser humano tiene unas necesidades de afiliación, somos una especie gregaria, lo que significa que somos una especie social, necesitamos vivir en grupo para sobrevivir y es nuestra estrategia de supervivencia a nivel de naturaleza y eso nos lleva a tener una serie de conductas afiliativas que se dicen que son conductas para buscar el contacto con otros y para mantener el contacto con otros. Entonces, esa necesidad de afiliación somos capaces de extenderla a otras especies. ¿Por qué? Porque tenemos las otras características de las que ahora voy a hablar. Tenemos toda una serie de neurofisiología de relaciones sociales que tiene que ver con esa afiliación y que tiene que ver con el hecho de que somos grupales para sobrevivir. Y ahí es donde surge, dentro de esa neurofisiología que tiene que ver con las relaciones sociales, surge la conocida como hormona del amor, que es la oxitocina, pero que para mí sería incluso más correcto llamarla hormona prosocial, porque no es solo el amor romántico, sino el amor hacia los hijos, el amor eh, hacia otros individuos con los que convives, amistades, relaciones sociales en las que te sientes a gusto, aunque no lo conozcas mucho a esa persona, y liberas oxitocina. La oxitocina es la hormona reina de estas relaciones sociales y lo que ayuda a que busquemos todas esas conductas afiliativas, a que se desarrollen. O sea que esto, vuelvo a que llevaría ratito explicarlo. Pero sí hemos de entender que tenemos toda una neurofisiología que nos lleva a querernos relacionar, a querernos vincular. Además, también tendemos, como especie gregaria, a tener de forma intrínseca, grabado en nuestros genes, tener un comportamiento parental o cuidador, sobre todo cuando surge lo que se llama en inglés the cute response o la respuesta a lo tierno, que queda raro en español, pero sería así, la respuesta a la ternura. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos un ser que nos despierta ternura y que por tanto lo vemos necesitado de cuidados, nos surge ese comportamiento cuidador. Ojo, digo en general, la especie. Otra cosa es que haya individuos que lo sean más y otros que lo sean menos dentro de la especie humana. Pero en general nos llevamos eso en nuestros genes. Y eso hace que cuando vemos un lindo gatito, se nos despierten todos los comportamientos de necesita que lo cuide, necesita que lo mime, necesita, bueno, de mi ayuda para sobrevivir. Luego, todo esto que lo aplicamos al grupo, estas tres características anteriores, que las aplicamos al grupo humano, ¿por qué somos capaces de aplicarlas a otras especies? Porque tenemos una capacidad que se llama pensamiento antropomórfico. ¿Qué significa? Que somos capaces, con nuestra mente abstracta, con nuestra capacidad de abstracción, de pensar que otros seres, otros entes, son capaces de sentir como el ser humano. Es decir, que somos capaces de atribuir cualidades humanas a otros animales. En este caso hablo de animales, pero a veces también a objetos y más. Y pensar que un gato es capaz de sufrir, un gato es capaz de querer, un gato es capaz de estar feliz, igual que un ser humano. Les podemos atribuir emociones equiparables a las humanas porque tenemos esta capacidad de pensamiento antropomórfico. Y claro, y si piensas que puede sufrir, disfrutar, ser feliz, alegrarse, querer, todo esto pues entra ya en la posibilidad de ser un individuo más de tu red. Y todo esto nos permite también empatizar con otras especies. Pero son una serie de características humanas que nos llevan a que busquemos la relación no solo con otros humanos, sino con otras especies. Y a partir de ahí ¿vale? Y una vez tenemos esa relación, ¿hasta qué punto se establece vínculo? Y entendiendo al vínculo como un afecto, ¿sí? Una relación afectiva.
porque puedes tener una simple interacción con otro individuo, sea humano o no, o que vaya más allá, se crea una relación porque te vas viendo de vez en cuando, que esto puede ocurrir, por ejemplo, en el trato con los gatos en colonias, o incluso llegar al vínculo, que es que ya se crea un nexo afectivo. Sí. Por tanto, todo esto lo que hace es que, juntando todas estas características, el comportamiento parental o cuidador, la capacidad de pensamiento antropomórfico, la capacidad de empatizar con otras especies, estas tres capacidades que tiene el ser humano, hicieron que en su momento, no sabemos cuál, se calcula que hace 10.000 años, se encontró un lindo gatito salvaje africano, algún ser humano, y bueno, esos lindos gatitos que iban rondando asentamientos humanos, porque en esos asentamientos humanos había roedores que se acercaban a la acumulación de alimento que iba haciendo el ser humano, bueno, pues hizo que el ser humano quisiera cuidar a esos lindos gatitos que parecían pues que necesitaban ayuda, ¿no? Y necesitaban cuidados. Y tanta cercanía durante tantos miles de años llevó al final crear otra especie mucho más vinculada al ser humano que no la original, ¿sí? Entonces, visto esto, ¿en qué punto estamos a día de hoy, saltando después de toda esta domesticación y de entender qué es lo que ha hecho que sí exista vínculo humano-gato? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo lo percibimos a día de hoy? Y siempre surgen esas comparativas con el perro. Y lo que sabemos en diferentes estudios, y algún otro os iré sacando por aquí, siempre intento basarme en ciencia, es que realmente la manera de conocer cuál es la diferencia con la que las personas nos estamos vinculando a perros y a gatos es cuando estudias en una casa donde tienen ambas especies, como ocurre en mi caso, con perros y gatos, y ves si, oye, ¿los percibe igual o los percibe diferente? Bueno, pues cuando se ha hecho un estudio de este estilo, lo que se ha visto es que al gato y al perro se les atribuyen personalidades diferentes como especies. Incluso diciendo, no, es que es una casa donde están ambos, porque sería normal que alguien que vive solo con gatos y alguien que vive solo con perros los perciba muy diferentes. Pero y si estás conviviendo con ambas especies, ¿por qué los percibes diferentes? Bueno, resulta que a los perros se les atribuye más características de ser más sociables, de ser más protectores y demás. Y en cambio, a los gatos se les atribuye más ser más neuróticos y ser más miedosos. Son como también nuevamente estigmas que acompañan al gato y que le marcan esa gran diferencia con el perro y que pueden hacer que incluso se vinculen menos las personas o se sientan menos vinculadas hacia el gato que hacia el perro. ¿Sí? Partiendo porque se les atribuye una personalidad más distante. Y todo esto guarda relación con esa mm, supuesta independencia del gato. ¿Sí? Entonces, otras características humanas que afectan al vínculo con el gato. Sabemos que hay unos efectos sociocognitivos dependiendo de las características de los humanos para llegarse a vincular de una forma o de otra o a relacionarse o a interactuar con los gatos de una forma o de otra. Entonces, hemos de tener en cuenta que la persona que tenemos delante se lleva detrás una serie de características socioculturales y sociodemográficas y que van a afectar en cómo se relaciona con el gato. Y no tiene que ver con el gato en sí que tenga delante. Puede ser un gato más o menos sociable, pero esa persona de base, por sus características, va a tender a relacionarse de una manera diferente. Entonces, sabemos que en un mismo hogar, por ejemplo, lo que ocurre es que el mismo gato, por una mujer versus un hombre en general, ojo, volvemos a que son estudios que han hecho pues con sus decenas o a veces algunos con algunos centenares de casos de familias con gatos han estudiado la situación. No se ha estudiado todo lo posible, no, queda un camino por hacer, sí, pero la información que tenemos es esta. Pero vuelvo a esta conclusión que se sacó de este estudio. Tenemos un mismo gato, diferentes
perfiles de personas en el hogar, resulta que las mujeres ven a los gatos más comunicativos y más empáticos que los hombres, los percibimos de esa manera. En general, luego tenemos hombres que son la excepción, sí, pero yo estoy hablando de estadísticas, ¿sí? Resultados. Nadie se me sienta ofendido por esto. Entonces, que las personas mayores establecen vínculos emocionales más potentes con los gatos que las personas más jóvenes, pero en cambio, las personas más jóvenes establecen mucha más interacción. Sobre todo, lo que se ha visto es que las personas jóvenes tienden a vocalizar mucho más con el gato, a maullar igual que el gato, a hacer ese tipo de interacciones. Bueno, son relaciones diferentes en función del perfil sociodemográfico de la persona. Luego, lo que hace que, a ver cómo puedo establecer esto. Y como podemos imaginarnos, igual que ocurre entre las personas, nos podemos vincular mucho o nada, y hay toda una escala de posibilidades de cómo vincularlos con los gatos. Y hay varios factores que afectan a que tu percepción del vínculo que tienes con tu gato sea o muy alta o muy baja, ¿sí? ¿Y qué nos basamos? Primero que hemos de saber que sí que hay una herramienta que te permite evaluar ese vínculo, que es la escala CORS, que luego comentaré, pero ¿en qué nos basamos? Y esto está bien entenderlo para saber que cuando tú tienes una persona con su gato, está evaluando de forma interna muchas cosas esa persona para valorar el vínculo que tiene con el gato. Toda esta investigación que hay detrás de cómo nos vinculamos con los gatos, sobre todo se basa en lo que llamamos, bueno, lo que se llama, se reconoce y está más que identificada la teoría del intercambio social, que es de psicología social, y que nos dice que cualquier ser humano que se quiere relacionar, que se relaciona con otro individuo, sea gato, sea perro, sea periquito, sea persona, lo que pone es en una balanza esa relación. Y en esa balanza pone en un lado los beneficios y en el otro los costes de esa relación. Mientras los beneficios, lo que percibes como bueno y lo que te aporta esa relación pese más que lo que percibes como un gasto, un esfuerzo, un coste de la relación, mientras los beneficios pesen más que los costes, vas a estar en esa relación, vas a tolerarla, vas a llevarla bien. Pero cuando los costes empiezan a pesar demasiado, y eso puede ser porque no toleras que el gato se haga pipís en según qué sitio, rasque según dónde, tal, o sea, es un tema de percepción de cada persona. Porque igual que comentaba al principio, hay gente a la que no nos importa si nos rasca un mueble o si se ha hecho pipí, entiendes que algo pasa y al contrario te preocupas por el gato. Pero no hay otra gente que no tiene esa tolerancia. Entonces, esta teoría del intercambio social lo que nos está diciendo es que establecemos cualquier relación social como un intercambio de pros y contras, de costes y beneficios. Y, ojo, porque cuando esos costes de tener a un gato son percibidos como muy altos, es cuando esa relación puede romperse y puede llevar a un abandono. Entonces, ¿qué hace qué cuentan el lado positivo de la balanza y qué cuentan el lado negativo de la balanza? Bueno, si tenemos en cuenta esta escala, que es la Cat Owner Relationship Scale, que es la escala de la relación tutor-gato, hay tres dimensiones que forman esta escala. Dos están en el lado positivo de esa balanza y otro en el lado negativo. Una es el nivel de interacción que tiene la persona con el gato. Si realmente no interactúa con el gato, no hace nada con el gato, no comparte tiempo con el gato, esa persona va a ser difícil que tenga vínculo, ¿sí? O que perciba vínculo. Dos, la proximidad emocional. Igual tienes una persona que no interacciona excesivamente, que no juega demasiado, tal, pero como está cerca del gato, y eso ya es interacción, comparte momentos de calidad con el gato, se siente muy próxima emocionalmente. Y eso también está en el lado positivo de esta balanza. Y luego está el coste percibido, que el coste percibido no es solo la parte económica, que también, que hay gente que dice, uy, es que este gato me está costando mucho dinero, porque se pone enfermo a menudo, porque lo que sea.
¿vale? Porque le he de comprar comida, porque hay gente que lo percibe así. Em, pero coste percibido también es que este gato me está despertando cada día a las 5 de la mañana y yo no llevo bien el no poder dormir hasta más tarde. O es que como tengo el gato, si me voy de vacaciones, tengo que buscar quien lo cuide, etcétera, etcétera. Y eso puede ser coste percibido. ¿Por qué percibido? Porque hay personas que dirán, mira qué bien, el gato me levanta temprano, así aprovecho bien el día. No lo percibe como un coste. O bueno, pues asumo que si yo me voy de vacaciones, pues o busco quien pueda ocuparse bien del gato. Y si no, no me voy, no pasa nada porque soy feliz quedándome con mi gato. Pero que es esa percepción. Y ahí el coste percibido, lo que te pese esa relación, va por ese lado en el caso del gato. Y lo que hemos de pensar siempre es que esa persona cualquier persona, estamos constantemente balanceando, evaluando nuestras relaciones y poniendo esos pros y esos contras de la relación. Lo bueno es que las relaciones son dinámicas. Que a una persona, por ejemplo, que está viendo negativamente que su gato se esté haciendo pipí por la casa, puedes hacerle entender que es que no lo hace por venganza, no lo hace por mil cosas que se le pueden pasar por la cabeza, sino que el gato es posible que esté sufriendo estrés, que esté mal, y que eso es reconducible. Entonces, que ese coste percibido baje. Y ahí es donde debemos centrar nuestros esfuerzos en lograr que la gente comprenda mejor al gato, empatice mejor con el gato, empatice más con el gato y eso le lleve a reducir el coste percibido que siente en la convivencia con el gato. Entonces, recordemos que los tres aspectos que hacen que nos vinculemos y que forman esa tríada para la vinculación es nivel de interacción, nivel de proximidad emocional que sentimos con el gato y nivel de coste percibido, siendo el coste percibido la parte negativa de la balanza, ¿no? Bueno, y esta escala que os comentaba son veintitantos ítems de este estilo. Cuidar de su gato es para usted muy difícil, difícil, ni difícil, ni fácil, fácil, muy fácil, ¿sí? Entonces, y así, y al final tienes una puntuación, es un test. Este test se ha pasado en diferentes ocasiones para diferentes estudios. El primero que hicimos fue un estudio poblacional en España con casi 350 tutores de gato y lo que vimos es que sobre todo se identificaban dos patrones de tutores, ¿no? El grupo uno, que era el mayoritario en España, que es una relación intensa, donde hay mucha interacción y mucho vínculo emocional. Y un grupo 2 que se llamaría más pragmático, donde no hay una relación emocional muy alta y que es minoritario. Curiosamente, cuando repetimos este estudio en país vecino aquí, que es Francia, nos encontramos que también teníamos estos dos perfiles, pero a la inversa. El mayoritario era el de relación emocional menos cercana. Bueno, está claro que si la relación emocional es más baja, va a ser más fácil que se dé un abandono, por ejemplo, o una negligencia, ¿sí? Y nuevamente cuando hablamos y vamos ya aplicando esta escala de ver esa diferencia entre perros y gatos, y esto curioso porque hoy justo he tenido una reunión en el refugio de animales de compañía del Ayuntamiento de Barcelona, y así como en perros, los perros que están allí, la gran mayoría no son de abandonos ya, sino que son decomisos, son situaciones de complicaciones sociales que han obligado a retirar al perro y casi no hay abandonos. Curioso, en el caso de los gatos sigue habiendo un montón de abandono. Por tanto, es que hay una diferencia entre perros y gatos importante y cómo se perciben en la sociedad y cómo se vincula la gente a ellos. Y volvemos a que la manera de compararlo mejor es familias que tienen ambos, ¿no? Y lo que se vio
en este estudio más reciente es que realmente nos faltan herramientas para comparar bien la relación humano-gato y la relación humano-perro, pero que sí se veía que las relaciones con gatos se percibían mejor que las relaciones con perros en estas familias con perros y gatos, en el sentido de que el coste percibido era menor, como, bueno, el perro me da más dolores de cabeza que el gato, por ejemplo, pero volvemos a aquel punto de la proximidad emocional. En familias que tienen ambos, resulta que es más alta con los perros. El gato me da menos problemas, pero oye, me quiero más al perro. ¿Lo entendemos? No, pero es lo que ocurre. La gente parece que le cuesta vincularse al gato, sobre todo cuando hablamos de que se dan las dos especies en un mismo hogar. No es mi caso, ¿eh? Yo me vinculo a todo bicho viviente y si adopto una, yo qué sé, cualquier cosa que haya tenido, me he vinculado. Tuve una tortuga muchos años de pequeña y era le explicaba una de cosas, pobrecita mía. Eh, bueno, eso, que luego vamos al tema ya de personalidad, que aquí vamos a ello también. Cuando hablamos de este match perfecto, de esa relación ideal para que no lleve al abandono, y por tanto que lleve a esa vinculación donde hay alto nivel de interacción, alto nivel de proximidad emocional y más tolerancia para todos esos costes que puedan haber de la convivencia con un gato, hay un elemento clave y no tiene que ver con el gato, sino que tiene que ver sobre todo con la personalidad del tutor o la tutora. Sabemos a día de hoy que hay rasgos de personalidad humana que llevan a peor relación con su perro. Bueno, con su perro, con su gato. Iba a decir porque con los perros también pasa, ¿eh? Pero hay rasgos humanos de personalidad que dificultan esas relaciones. Lo que se vio en este estudio del 2019 es que en cuanto a personalidad gato y tutor, hay asociaciones y se ve correlación y similitud de personalidades entre el gato y el tutor. Ojo, que eso siempre ha sido un estudio donde el tutor dice cuál es la personalidad del gato, responde a un test sobre personalidad del gato. Las tutoras más satisfechas son aquellas con gatos que puntúan alto dentro de la personalidad del gato, en complacencia y bajo en neuroticismo, el gato. Y sobre todo lo que se veía es cuanta más similitud en personalidad entre gato y tutor, se veía mejor satisfacción por parte del tutor o tutora con la convivencia con el gato. ¿Qué es lo que buscamos? Al final, esto puede quedar raro. Tú puedes tener un gato que a una persona le parezca hiper complicado tener ese gato, porque es que yo con un gato así no podría vivir, te podría decir alguien, pero hay otra persona que le encanta ese gato. Pero igual que pasa entre las personas, se trata de encontrar el match perfecto, el encaje. Y lo que estamos viendo con este tipo de estudios es que no cualquier gato sirve para vivir con cualquier persona y viceversa. Y que hay que encontrar esa compatibilidad de personalidades. Y a veces, cuando alguien va a adoptar un gato pues da igual, ¿no? El gato que se lleve, pero que se lleve un gato en un refugio. Pues, o se dejan llevar por algo más físico, ¿no? Ay, mira qué bonito. Es que yo venía por un gatito tricolor, o yo venía por un gatito naranja, o yo venía... No, señor, señora, lo que ha de mirar es si es compatible con su temperamento, con el suyo y con su estilo de vida y con su personalidad. Porque si usted es tranquila y se coge a un gatito naranja, que normalmente son terremotos, la cosa va a ser difícil que funcione. Pero igual que buscamos compatibilidad con cualquier individuo con el que queramos convivir, o deberíamos buscarla, que esto es otra. La irracionalidad humana con esas cosas no la he entendido nunca, pero bueno, está ahí. Entonces, vemos esto, que realmente las relaciones de mayor satisfacción por parte del tutor o la tutora del gato provienen cuando hay compatibilidad de personalidad.
entre la del tutor y la del gato. Y lo que necesitamos es que haya esa satisfacción. Si no hay satisfacción de esa convivencia por parte del humano, el gato es el que sale perdiendo y el que puede acabar abandonado. Y por eso nos hemos de centrar en buscar que haya ese máximo de satisfacción. ¿Sí? Bueno, luego, en cuanto a tipos de relación humano-gato, que también según el tipo que se establezca, según el patrón que se establezca, antes he hablado como de dos grandes patrones, el que es el más emocional y el que es el más pragmático, ¿no? Con algún estudio que se había hecho. Pero más adelante, aplicando también esta escala que he comentado, Kors, y también teoría del apego por parte de, porque sabemos que los gatos se vinculan a los humanos y hay apego del gato hacia el humano, igual que del perro hacia el humano, pasa que no son tan efusivos y tan expresivos como el perro, pero sí se vinculan y se apegan a sus referentes humanos. La cuestión es que este equipo de la Universidad de Lincoln en 2021 publicó un estudio donde con casi 4.000 familias con gatos, 4.000, ya no estamos hablando de unas decenas, unos centenares, 4.000 tutores de gatos, aplicaron una serie de test para saber si podían establecer patrones de relación humano-gato, teniendo en cuenta tanto las características del gato como las del humano. Y sí pudieron establecer 5 tipos de relaciones, donde lo que varía es el tipo de vinculación y el tipo de interacción. Volvemos a lo que establece la escala Kors. Y por tanto, al nivel de compromiso que pueda tener el tutor. Y por tanto, según qué tipo de relación, que se establezca, va a ser más fácil que esa persona se deshaga del gato a la que surja cualquier pequeño inconveniente, porque no tiene una relación potente, ¿sí? Entonces, el tipo 1 sería la relación de amistad. Hay un compromiso emocional mutuo entre persona y gato. El gato sí es considerado parte de la familia. El gato considera al tutor o tutora como una fuente de seguridad emocional, pero el gato se relaciona también con otras personas, normalmente, ¿eh? No, no siempre estos perfiles son tan ideales y tan cuadriculados, pero sí. Y luego, esto se suele dar en un contexto de hogares multigato y de hogares que el gato tiene acceso al exterior. Digo normalmente, se puede dar excepciones. Luego tenemos la relación, se llama de codependencia. Esta es la relación más estrecha que puede haber entre gato y tutor. El gato percibe al tutor como parte de su grupo social, le pide el juego, le pide todo. Suelen ser gatos muy demandantes. Hay un apego seguro hacia el tutor en general, esa relación de es que es mi fuente de seguridad total, esta persona, y suele ser desconfiado con otras personas. A menudo esto ocurre en un contexto de un hogar donde el gato es gato único y normalmente gato indoor. Así que se relaciona con ese humano y punto. Sí. Claro, estas dos relaciones son las de mayor proximidad, las de mayor compromiso. Y si se da este tipo de relación, va a ser más difícil que acabe en abandono o negligencia. Luego, tenemos la relación que llaman abierta. Aquí hay ya un bajo, la parte emocional por parte del tutor es baja hacia el gato. El gato sí que suele ser amigable, pero tampoco es que se desviva por, por estar con el tutor. Ahí es lo típico que dicen, no, es que este gato es muy independiente y solitario. Bueno, igual no es contigo y resulta que tiene la relación de amistad con el vecino, y esto ocurre. Gente que dice, es que tengo siempre aquí el gato del vecino en mi casa. Bueno, porque contigo ha establecido la relación de amistad y con el que se supone que legalmente o oficialmente es su tutor, tiene una relación abierta. Listo. Y normalmente, posiblemente, es sociable con otras personas. El que un gato establezca una relación abierta con una persona X no quiere decir que no pueda establecer una de codependencia con otra persona o una de amistad con otra persona. O sea, es con esa
persona en concreto ha establecido ese tipo de relación. Nuevamente, todo se puede trabajar para que mejore, ¿sí? Ya luego vamos a otro tipo que es la asociación remota, donde el gato ni siquiera es considerado miembro de la familia o nada, está por ahí, por la casa, ronda, ¿sí? Pero es amistoso con la familia. Esto ocurre mucho en zonas rurales, donde, bueno, pues, les alimentamos, ponemos aquí comida, pertenecen aquí, nos consideran que les pertenecen, pero bueno, no hay aquí amor mutuo, ¿no? Y suelen ser gatos, pues, bastante desconfiados en general con las personas. Y por último, ya la relación casual. No hay vínculo emocional, ninguno. El gato sí que es capaz de establecer relaciones con otras personas, de hecho suele establecerlas más con otras personas que con el propio supuesto tutor. El gato prefiere estar fuera y irse también a ver a los vecinos. Y bueno, eso puede ser un gato más bien amistoso, pero que tú eres una de sus múltiples relaciones casuales que pueda tener. Sí. Entonces, bueno, evidentemente los dos primeros tipos, el de amistad y el de codependencia, son los más seguros para evitar abandono. Los otros tipos dices, aquí es fácil que, uy, es que este gato molesta, chao, me deshago de él. Pero luego no solo queda la perspectiva humana, que vuelvo a decir que es la que pesa, porque es la que puede llevar al abandono o no. También está la perspectiva del gato. Porque también sabemos que si la personalidad del gato captada por el tutor es más amistosa, más cercana y demás, va a favorecer ese compromiso, ¿sí? Entonces, tenemos que por parte del gato, ¿qué hace que se vincule más, eh, que sea más sociable con humanos y demás? Primero hay una parte genética que no podemos eh, obviar y pensar que no existe. Está y sabemos que afecta el hecho de que los padres sean más o menos sociables con humanos. Y ojo, dentro de la genética entra la epigenética de lo que hayan vivido los padres, pues al final se transmite a sus hijos, ¿no? Y si sus padres al final vivieron en entorno como gatos en calle, pues va a ser, eso es lo que van a transmitir a sus hijos bueno, va a ser más difícil que genéticamente lleven esa tendencia a relacionarse con el ser humano. Luego pesa mucho lo que ocurre en el desarrollo temprano, mientras son cachorros, en ese periodo de socialización de las 2 a las 9 semanas, que estén en contacto con humanos y que, ojo, que ese contacto sea positivo, porque si lo que reciben es el humano es peligroso, el humano me trata mal, pues evidentemente va a entender que con el humano mejor no relacionarse. Luego también la distribución de recursos. Para el gato, lo prioritario es su territorio y que estén todos sus recursos, lo que necesita para vivir en el territorio. Comida, agua, lugares donde marcar, lugares donde hacer sus necesidades, todo eso. Si eso está cubierto, entonces ya se preocupa por relacionarse. Pero si la distribución de recursos no es correcta, el gato no está por la labor de relacionarse, tiene otra prioridad que es sentirse a gusto y tranquilo en su territorio y tener los recursos cubiertos. Y luego, cómo no, las experiencias vitales, porque igual ha tenido buena relación de inicio en su etapa temprana el gato, el cachorro, pero luego ha ido a parar a una familia que le ha tratado mal, ha recibido patadas, pues, entonces lo que había recibido de inicio se pierde con las siguientes experiencias vitales que traumatizan o que le llevan a no poder confiar en el ser humano. Pero ojo, que esa parte de experiencias vitales también se le puede dar la vuelta. Si ha tenido un desarrollo temprano que le ha permitido socializarse con el humano y luego, aunque haya tenido malas experiencias, le ayudamos a volver a tener buenas experiencias, puede eso colaborar a que mejore esa tendencia a relacionarse con el ser humano. Sea como sea, lo que sí se había negado durante mucho tiempo es que los gatos fueran capaces de crear niveles de vínculos tan potentes como los que llamamos de apego hacia los humanos. Y el apego, que es este
estilo de vinculación afectiva que lleva a que otro individuo es tu referente y te hace sentir seguro o segura, y eso es tu base segura, que pueden ser pues un familiar, puede ser una amistad, puede ser es yo en presencia de este o sabiendo que tengo a esta persona o a este individuo en mi vida, me siento segura. Bueno, pues cuando se ha hecho este test de base segura, que es un test de apego, para mostrar este tipo de vinculación afectiva potente de un gato hacia los seres humanos, se ha demostrado que sí se da. Y se da de una forma equivalente a cómo se dan perros y de una forma equivalente a cómo un niño siente apego por su madre. Un niño, un infante preverbal, un niño de 2 años o menos. O sea, ese es el tipo de relación que establece un gato con un humano. Un apego equivalente a un menor, a un infante preverbal, a un bebé con su madre, a un bebé humano con su madre. Y desarrollando además todos los estilos de apego que puede desarrollar un ser humano igual. El apego seguro, el apego inseguro, dentro del inseguro el ambivalente, evitativo, desorganizado. O sea, lo mejor es que tengan apego seguro, pero no siempre han tenido esa suerte porque esto se marca mucho en el desarrollo temprano de los individuos, sean humanos o sean otras especies, y no siempre han tenido la suerte de poder desarrollar ese apego seguro para con los humanos. Ahora no voy a dar una clase de apego porque esto también daría para otra hora. Entonces, la cuestión es entender que el gato sí se vincula al ser humano, que tenemos investigación detrás que demuestra esto y que podemos cambiar el chip de mucha gente que cree que no, es que mi gato no me quiere, pues que mi gato no siente, no se va a vincular nunca porque son tan independientes, que no lo son, que se apegan. O sea, es que lo que pasa que volvemos a no son tan efusivos ni tan expresivos como los perros. Su cariño, su apego lo demuestran de una forma diferente, lo demuestran estando cerca de uno y que a veces te giras y dices, ah, pues está aquí, está aquí. Yo tengo un montón de espacio aquí en casa para ellos y normalmente están por aquí cerca. Ahora no porque está la perra y como ha estado molestando con sus juguetes y demás, pues se han ido. Pero si no, están aquí, pegados a mí cuando tienen metros para hacer. Entonces, es otra manera de mostrarlo. Pero lo que sí se ha visto con estos test, que tampoco insistiré por eso, porque no voy a explicar todo el tema del apego, es que los gatos sienten apego por sus referentes humanos. Igual que un niño menor bueno, un niño menor de 2 años, un bebé, con su madre. Y bueno, y esto además salió en 2019, que en la ciencia esto es anteayer, hace nada. Y antes siempre les ha perseguido el estigma de son independientes, no se vinculan, son interesados. No, los gatos sí crean vínculos potentes, pueden crear vínculos potentes. Eso lleva a que, igual que crean vínculos potentes, con humanos también, pues como se relacionan socialmente, sí que tienen lo que se llama inteligencia social, que se les había negado también durante mucho tiempo a los gatos. Y no, como son tan independientes, no les hace falta o no han desarrollado inteligencia social, capacidades cognitivas sociales, todo esto. Bueno, pues hay diferentes investigaciones que nos han demostrado que los gatos también adaptan su comportamiento en función de las emociones humanas que captan, responden al test de apego que he comentado antes, al test de señalización. Si tú a un gato señalas con el dedo y el gato no le has explicado, no le has hecho un entrenamiento para que entienda dónde señala el gato entiende que hay algo detrás de lo que estás señalando. O sea que hay una serie de capacidades innatas que tienen los gatos que nos demuestran que hay inteligencia social, que significa tener todo un repertorio de comportamientos y de capacidades cognitivas relacionadas con la vida social.
De hecho, también se ha hecho el test de seguimiento de mirada y siguen la mirada hacia donde miras, el gato mira. O sea, es que muchas cosas que las personas que convivimos con gatos estrechamente, y dices, uy, qué gran descubrimiento. Sí, yo ya lo veía. O sea, aquí hay una. Entonces, se ha tenido que demostrar científicamente para que los escépticos se les pueda decir que sí, que los gatos demuestran esa inteligencia social, que les lleva además a que los humanos, sobre todo esas personas que somos su figura de apego, su base segura, nos convertimos en su referencia social. Se fijan en ti para saber si lo que está pasando se han de preocupar, no se han de preocupar, cómo han de reaccionar, ¿sí? Y ahí también se han hecho otros estudios al respecto. Por ejemplo, en una investigación lo que se hizo es poner un objeto que para el gato era extraño, neutro, supuestamente, pero era extraño, y que era un ventilador de estos chiquitos con tiras de colores así moviéndose, y ver con su tutora qué pasaba. Entonces, lo que se vio es que casi el 80% miraban a la persona a ver cómo reaccionaba la persona. Y si veían a la persona reaccionando raro, pues el gato se alejaba del objeto. Si en cambio la persona ni se inmutaba por la presencia del objeto, el gato pues estaba tan tranquilo. Entonces, un 80% miran su tutora para ver qué pasa. Sobre la mitad no solo miran a la tutora, sino que miran al objeto, miran a la tutora como preguntando, oye, ¿y esto? ¿Esto que hay aquí? ¿Tú me lo explicas? Porque no lo entiendo. Entonces, eso es tener capacidades cognitivas para interacción social. Está buscando cómo comunicarse, a su manera, por supuesto, ¿no? Lo que sí se vio es que cuando la tutora mostraba emoción positiva, además el gato maullaba, los gatos en general de esta investigación tendían a maullar más, y en este caso sí que es cierto que solo dos gatos buscan, ¿sí? Con esa emoción, sobre todo, el gato buscaba, eso sí, el gato cuando notaba emoción negativa de la tutora, aún miraba más y se quería asegurar que eso no fuera peligroso, ¿no? Había más interacción por parte del gato. Bueno, que está claro que se expresan menos efusivamente que otras especies, sí, pero que se expresan socialmente también. Entonces, se les sigue asignando que son tan independientes y que no se comunican y que, bueno, mentira. Falta, falta un cartel, mentira, gato. Entonces, las diferencias en cuanto a los perros, en cuanto a esta referencia social, en el mismo experimento lo que se vio es que los porcentajes de reacción eran muy similares. Lo que cambiaron es cuando, en vez de poner un objeto, como era este ventilador, sí se ponía comida. Pero es que ya sabemos que los gatos son mucho más especiales con la comida. Son neofóbicos, no les gusta cualquier cosa. La mayoría de perros se tiran de cabeza cualquier cosa que sea comida. Luego se duda en cuál es la motivación real, si buscar el confort con la persona o resolver si eso es peligroso o no. Bueno, y sobre todo lo que se vio es que en una situación así, de algo nuevo y desconocido, el perro tiende a quedarse quieto y mira a su tutora y mira el objeto y mira, pero se queda quieto, el gato va moviéndose, ¿sí? Y el perro tiende a, si tú te mueves, se mueve a tu lado y el gato no. El gato se aleja si ve que la emoción es negativa o se acerca al objeto si ve que la emoción de la tutora es positiva, pero no se mueve al unísono contigo, no hay tanta sincronización en movimiento. Ya, pero está captando tus señales de si eso es positivo o es negativo y actúa en consecuencia. Y eso es inteligencia social. Y eso es que tú eres su referente social. ¿Qué lo expresa diferente del perro? Claro, son especies diferentes, igual que yo expreso las cosas diferentes que un perro y que un gato y que un periquito, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto
¿El por qué esas pequeñas diferencias? ¿Vendrá del tipo de estructura social del perro versus el gato? No sabemos, pero bueno, ahí hay varias conjeturas en las que no entraremos y quizás tiene mucho que ver pues esa historia de domesticación, ¿no? El perro viene de un ancestro grupal y el gato viene de un ancestro solitario, quizás algo tiene que ver. Bueno, no, todos son conjeturas, pero lo que no se puede negar es que el gato tenga esta inteligencia social. ¿Consecuencias de que sí existe un vínculo humano-gato? Bueno, pues sabemos que hay consecuencias emocionales, tanto en humanos como en gatos, por ese vínculo mejor o peor, y consecuencias en el comportamiento del gato. Y por tanto, a veces el hecho de que no haya vínculo empeora el comportamiento del gato y lleva a que el gato acabe abandonado. Pero ¿por dónde empieza la cosa? Porque el humano no ha hecho lo que debía hacer, no se ha vinculado como debía vincularse y todo tiene que ver muchas veces con esos estigmas e ideas preconcebidas que existen de base, ¿sí? Sobre el gato. Entonces, vamos a hablar de este efecto emocional. En en este estudio del 2021, como veis, es que todos son estudios muy recientes, porque no ha habido tanta investigación del gato y del vínculo humano-gato y estas cosas. Entonces, aquí lo que vemos es que se hizo un estudio con casi 30 tutores, donde lo que se fue a estudiar es, bueno, vamos a ver si lo que, cuando una persona interactúa con el gato, qué tipo de efecto emocional hay y si varía según el tipo de interacción. Entonces, aquí lo que se hizo es que cada tutor hiciera cosas como jugar, alimentar, entrenar al gato o simplemente tocarlo y ver cómo afectaba emocionalmente al tutor. Esto se mira con resonancia funcional y para ver qué partes del cerebro se activan y demás en el humano. Sí. Lo que se vio es que la interacción cualquiera con un gato siempre activa el córtex prefrontal. Nos activa una parte importante de conciencia, de interacción emocional, nos está activando las emociones. La mayor activación se da cuando lo que hacemos es lo más difícil, que es entrenar al gato. Lograr que te dé la patita o lograr que... ¿Sí? Cuando hay éxito en esa interacción es cuando se da la satisfacción mayor. Es que he logrado que el gato me dé la patita, por ejemplo, ¿eh? O he logrado que el gato se siente cuando le he pedido que se siente. Sobre todo en esas interacciones más complicadas, el juego o el entrenamiento. O estoy jugando con el gato y el gato me hace caso y quiere jugar y no me dice qué pasa de mí. Entonces, eso nos despierta un montón de emociones positivas. ¿Sí? Por tanto, y aquí sí que va un poco de parte del gato. Si tú tienes un gato poco dispuesto a este tipo de interacciones, a participar en juego o a participar en... Pero a veces es por la falta de también conocimiento y buen manejo del tutor en cuanto a saber cómo estimular el juego del gato. Pero sí que es cierto que hay gatos que es muy fácil, rápidamente logras estimular ese juego o estimular ese entrenamiento y hay gatos que no. Y por tanto, una persona va a ser más fácil que se vincule a un gato cuando este gato tiene un temperamento que le lleva a más interacción, ¿sí? Porque va a despertar esas emociones positivas en la persona. Bueno, luego, si nos vamos al otro lado de los problemas de conducta y que tienen que ver el tipo de actividades que hacemos con nuestros gatos, lo que se estudió también es bueno, la prevalencia, la presencia de 6 tipos de problemas de conducta en función del nivel de interacción del tutor con el gato. Y lo que se hizo es un estudio con casi 280 tutores, se midió cuántos juguetes tenían, el tipo de juego y la frecuencia y duración del juego. ¿Qué se vio? Primero, que el 61% de los tutores participantes, y además sabemos que en este tipo de estudios ya es gente que quiere mucho a su gato, que quiere participar en un estudio, o sea que en principio suelen ser tutores bastante implicados.
Pero el 61%, que es muy elevado, ya reportan que hay algún problema de conducta. Pero ojo, que el 54% nunca lo había comentado con su veterinario, siquiera. Hay problemas de conducta, pero mira, convivo con ellos y ya. Entonces, los supuestos problemas de conducta, porque a veces el problema de conducta no es que realmente sea un problema, sino que es una conducta natural del gato que el tutor no tolera tanto o no le gusta tanto, como que te rasquen los muebles. Bueno, pero la gente convive con ello y no, ni siquiera lo comenta al veterinario. No le dan la relevancia que deberían a los problemas de conducta. Lo que se vio es que había tiempos muy bajos de interacción, de entre 5 y 10 minutos al día de juego, que no había relación entre el que hubiera un problema de conducta y el número de juguetes o la frecuencia del juego, pero sí hay más problemas de conducta cuanto menos tiempo diario total de juego hay. Por tanto, volvemos a que si el tutor juega con el gato más, va a haber menos problemas de conducta y por tanto esos costes percibidos van a ser más bajos porque va a haber menos problemas en la convivencia y todo va a funcionar mejor. Entonces, ¿que hay cosas que se pueden mejorar? Sí, pues busquemos que la gente interactúe más con su gato, juegue más con su gato, para que esté mejor el gato y para que esté mejor la convivencia y la relación. Que no es tan fácil, porque hay gente que no entiende que ha de jugar con su gato, no lo ha contemplado nunca. ¿Que nos puede parecer surrealista a todas las que estamos aquí? Sí, pero ocurre. Hay gente que dice, que hay que jugar con el gato. Claro. Bueno. Luego, ¿qué más? Otra investigación en cuanto al bienestar del gato. En cuanto a características del tutor, actitudes, apego y demás para con el gato, del entorno, si hay un gato, si hay más gatos, si hay los comportamientos del tutor, le ofrece enriquecimiento, juego, juguetes, acceso al exterior y la relación entre esos comportamientos del tutor y del gato. Y lo que se vio es que las actitudes y el apego del tutor, es decir, el nivel de vínculo del tutor, iba muy relacionado con la frecuencia de interacción que tenía el tutor con el gato y con el acceso a juguetes. Es decir, si una persona está más vinculada a su gato, resulta que hay más frecuencia de interacción y resulta que habrá más juguetes en la casa. ¿Vale? Esto no nos sorprende, pero nos está diciendo algo cuando tú entras en una casa y no ves ni un juguete en esa casa de gato y te dicen que allí vive un gato. La duración del juego va a depender de esas actitudes anteriores y del apego, del vínculo que tenga. Y el comportamiento positivo del tutor, es decir, si el tutor tiende a darle enriquecimiento mental, juguetes y demás, eh, pues sí correlaciona con el nivel de juego con el gato y no con problemas de conducta. Bueno, ahí lo que vemos es que hay, o sea, que cuando hay un comportamiento positivo del tutor, en cuanto a actitudes, en cuanto a enriquecimiento, resulta que no hay problemas, hay menos problemas de conducta y hay más juego con el gato. Por tanto, todo va relacionado. Y que hemos de ser muy conscientes de que todo eso que se pueda lograr, a veces pequeñas interacciones que no se han dado nunca y le dices, oye, ¿y por qué no cada día has probado con una plumita a jugar? Algo que empiece a hacer el tutor va a ayudarle al tutor a vincularse más y a que el gato esté mejor. ¿Sí? Y nuevamente otro estudio que vuelve a insistir en esa parte de la personalidad, de cómo la personalidad del tutor o tutora del gato afecta al bienestar del gato. Y lo que se vio, curiosamente, cuando se ha pasado test de personalidad a varios tutores de gato, en este estudio en concreto, lo que se vio es que afecta, según qué rasgo de personalidad, a la salud física, al comportamiento y al manejo del gato, es decir, al bienestar del gato. Las personas que puntúan más alto en neuroticismo, que es un rasgo de personalidad humana, resulta que sus gatos muestran más problemas de comportamiento, como agresividad, ansiedad, estrés y problemas de salud, como sobrepeso.
las personas que puntúan más alto en un rasgo de personalidad que existe que se llama amabilidad, resulta que suelen estar súper satisfechas con el comportamiento de su gato y el gato suele estar en su peso adecuado. Y las personas que puntúan más alto en un rasgo de personalidad que se llama conciencia, vuelvo a que ahora tampoco es para hablar de los 5 rasgos de personalidad del humano y demás, pero que entendamos que hay hay muchos aspectos del humano que son los que pesan para que al final afecte a la relación con el gato y a que acabe en abandono o no. Entonces, las personas que puntúan alto en conciencia, en el rasgo de personalidad humana que se llama conciencia, resulta que sus gatos tienen menos problemas de comportamiento y además suelen mostrar más comportamiento gregario, más comportamiento de buscar contacto. Todo esto lo que nos viene a decir es que quizá antes de que alguien adopte un gato tendría que pasar un test de personalidad, pero sé que es... la gente está poco receptiva a eso, ¿no? Que me hagan un test de personalidad para adoptar un gato. Si a veces les cuesta responder el cuestionario típico del refugio, ya que le hagan un test de personalidad. Y claro, si puntúa alto en neuroticismo, es decirle, pues oiga, no sé, no puede adoptar a ningún gato aquí. Ya está. Bueno, porque hemos de ser muy conscientes que que la personalidad del tutor acaba afectando al bienestar del gato. Bueno, sabemos esto, que género, que personalidad, todo esto va a afectar son factores humanos que afectan a la relación con el gato y que van a permitir que haya un vínculo más potente o no, y cuanto menos potente ese vínculo, más posibilidad de que haya un abandono o negligencia en el cuidado del gato. También sé que no sorprendo a nadie si digo que la investigación nos dice que hay una tendencia a que el género femenino se relacione mejor con los gatos. No va a ser esto la gran sorpresa, pero ahí lo dejo, ¿sí? Y todo esto finalmente nos lleva a que mm, debemos tener, cuando lo que nos preocupan son los gatos, la conducta del gato, el bienestar del gato, debemos también tener una mirada integral donde se incluya la conducta del humano que se relaciona con el gato y el vínculo que tiene este humano con el gato y viceversa. O sea, hay que tener esa visión integral. Y para quien quiera saber un poquito más, aquí os dejo un regalito que se puede escanear el QR y os podéis llevar la guía de 7 secretos para que un gato sea feliz en casa. Qué bien. Y hasta aquí Está hemos muy guay. llegado. Yo hay cosas que me he apuntado para preguntarte sobre las colonias felinas, porque claro, Vale. la parte de este vínculo en colonias felinas es muy diferente de cómo se gestiona con animales. Claro, a ver, sí, pero se van a crear esos 5 tipos de vínculos. Se puede dar cualquiera de esos 5 con cualquiera de los gatos de una colonia. Claro, pero por ejemplo, Es eh, raro que se dé el de codependencia, pero sí se puede crear uno de amistad. sí, pero hay gestoras que desaconsejan totalmente cualquier proximidad emocional y vinculación con los gatos de calle, precisamente para que los gatos de calle no se confíen del ser humano. Sí, eso es cierto, yo lo entiendo por la peligrosidad. Exacto. Entonces, Pero, pero lo que sí también es cierto es que a veces es inevitable que se dé ese vínculo. Y claro, ese vínculo, digamos que emocionalmente le hace mucho bien al gato. claro, claro, pero a Porque ellas, por su supervivencia, porque pueden recibir malos tratos de otros humanos, buscamos el que no se vincule, que no asocie al ser humano con algo positivo. Pero al final le estás llevando comida, le estás tratando bien. claro, es que, ¿qué le dices a estas personas? Porque yo he hablado, yo he visto gestoras que el gato se le acerca y se le refriega por las piernas y tal, con todo su cariño, porque está feliz de verla y está feliz de... Y ella impasible e incluso intentando apartarle para que el gato no se vincule, ¿no? Y estoy segura que ellas tienen ahí un dilema. Sí, porque, a ver, también hemos de ser conscientes.
que los gatos no se vinculan a cualquiera. O sea, no es que, ojo, es que porque se vincule a mí va a ir con cualquier persona, no. Y que también hay gatos que tienden a buscar esa figura de apego. Y si no eres tú, igual la próxima persona que pase va a ser así, Claro, y al sí, con final, esa persona, porque tiene ese temperamento y tiene esa tendencia a buscar figura de referencia. Entonces, para mí, negarle el cariño a un gato que busca cariño es negarle un soporte emocional de ese momento. que le puede ayudar a desestresarse, aunque sea 5 minutos al día. Sí, sí, bueno, bueno, sí, 5 minutos, pero 5 minutos de mucha calidad que le Claro, pueden mucho a ese gato. que le pueden dar mucha vida y luego también lo que comentabas de que los gatos notan la emoción de las cuidadoras. Claro, a Sí, mí me ha hecho pensar en si la realmente, emoción, tus reacciones, si la persona se asusta, los gatos seguro que salen corriendo todos porque se fijan en ella, es su referente social. sí, sí, es como que, claro, si la gestora se acerca a los gatos con tristeza, con pena, entiendo que también el tipo de relación que ahí se está estableciendo, quizá el gato es posible que el gato sienta que Ahí nos queda mucho por investigar. sí, ¿verdad? Sabemos que captan las emociones. ¿Hasta qué punto hay un contagio emocional potente? Va a depender del nivel de vínculo y queda mucho por estudiar ahí. Queda mucho, en el caso del gato queda mucho por estudiarse. Que en el caso del perro queda, en el caso del gato ya ni podemos hablar de hasta qué punto le afecta emocionalmente. Sabemos que cuando hay un vínculo potente ellos notan que tú estás mal. ¿Hasta qué punto, o sea, ellos van a reaccionar en consecuencia? Igual justo se te restriegan más, tal. Pero ¿hasta qué punto el gato también se pone triste? No lo sé, porque eso no lo hemos podido comprobar. No hay investigación en ese sentido hasta donde yo sé. Sí, sí, es todo un mundo porque, por ejemplo, el coste percibido, ¿no? Que hablabas antes, claro, en el caso de colonias El coste percibido es altísimo. es altísimo, o Pero sea, aún así, pero aún así como la te gente sigue puede, yendo. porque te puede el nivel de interacción, o sea, tienes unos costes. Lo que pasa es que esa balanza está llena, llena a tope en ambos lados. Y Exactamente, porque sigue pudiéndote la proximidad emocional y sigue pudiéndote en la interacción, porque va cada día. es que es muy, muy Y bestia, él, sobre porque todo ahí, hay un que es que piensa que entran otros muchos factores, ¿eh? Pero en el cuidado de colonias hay un sentimiento del deber muy importante. Y hay una vocación que pesa mucho. sí, pero a veces puede ser contraproducente, ¿eh? Sí, sí, a ver, que es contraproducente muchas veces, sí, también. Porque, bueno, ves gente mayor, muy mayor. Por aquí Nuria dice, totalmente de acuerdo, los gatos de la calle que yo cuido solo se acercan a mí, claro. He ido con otras gestoras y nada. Uno de mis gatos de la calle se dejó tocar un día que yo estaba muy, muy triste. Se acercó a mí él. Captó que algo te pasaba, Nuria, y ahí estuvo. Eh, pero es que no, es que, bueno, porque se vinculen a mí, se van a dejar, se van a relacionar con cualquiera. Ellos tienen un montón de experiencias al día en la calle que bastante les hacen saber que no todos los humanos son Son iguales. buenos. Sí, sí. Bueno, es todo un mundo y podríamos estar aquí horas hablando sobre cómo gestionar todo esto, que esto nos puede dar ideas para otro webinar Sí, sí, el de a la nivel de las colonias, sí, ¿eh? de fatiga por compasión y de Exacto, de gestión de todo. emociones en el caso de colonias y demás, Sí, sí. sí. Yo creo que hará falta otro de fatiga por compasión y ayudar a todas las gestoras a vivirlo de un modo, bueno, más tranquilo, porque se vive muy mal, muy mal. Y Sí. sabe muy mal porque hay mucho coste percibido, muchísimo. Claro, porque renuncias a muchísimas cosas porque tienes que sí o sí ir a alimentar a esos gatos
y a comprobar que estén bien porque no hay nadie más que se esté ocupando. Incluso gente que dice que no puede tener pareja por eso. Y yo lo he oído a más de una mujer, porque la mayoría son mujeres, y gente que dice, yo es que no puedo vivir con nadie, porque nadie entiende la obligación que yo tengo con estos animales, ¿no? Y el problema que eso, sí, como dice Nuria, dice exacto, el coste a veces es alto. No, no, a veces no, Bueno, siempre es alto. pero siempre es alto, no a Porque es veces, una siempre. pasada, o sea, Otra cosa es que tú lo lleves mejor o peor, pero siempre es alto. es muy alto. Pero es que, a ver, no nos olvidemos, en general, eh, no todo el mundo comprende la entrega que podamos tener para la vocación que sea. Es verdad. Y eso lo he visto yo, ahora que he empezado y tú lo sabes. Lo he visto ser criticada en redes simplemente porque, porque me gustan cuidar de animales, ¿no? Y dices, primero, ¿a ti qué más te da lo que yo haga con mi vida? Eso es lo primero. Si no afecta a la tuya. Otra cosa es que afecte, vale, es que si quieres vivir conmigo o tener una relación conmigo, has de comprender que esto para mí es una prioridad. Ah, pues no lo entiendo. Que tú cada día a las 8 de la tarde tengas que estar alimentando a gatos. Pues entonces no entiendes mis prioridades. Pues igual que otra gente no entiende que la prioridad de alguien sean sus hijos o que no entiende que la prioridad de alguien sea su carrera profesional. Es que hay una incompatibilidad de prioridades. Sí, sí, es así. Y sí que es cierto que quizá en cuanto a la gestión de colonias todavía hay una incomprensión de que esto sea una prioridad para algunas personas. Pero es que, ojo, es que esta prioridad lleva a que unos animales puedan sobrevivir o no. Y volvemos a que, bueno, supuestamente además en España, em, Somos pioneros, se supone que están protegidas y que son obligación del ayuntamiento. se Y supone. bueno, no debería una persona estar sacrificando toda su agenda, su día a día, todo, Dinero, dinero, economía, recursos, todo, porque se supone que debe recaer ya en el ayuntamiento. sí, se Y supone. Sí, yo, sí. en un caso de un ayuntamiento que en su momento nos pidieron gestionar las colonias, se dice el pecado, pero no el pecador, que lo dejamos porque fue, o sea, no entendían nada de lo que les proponíamos. Ya, Bueno, te además estamos comprendo. hablando de 2020, plena pandemia. Bueno, les dije, es que la solución es clara. O sea, tenéis un montón de... Claro, se quejaban de que las voluntarias hacían, deshacían, no sé qué, no les hacían caso. Digo, "Pues, ¿qué os vais a quejar? Están poniendo la comida, están dedicando su tiempo. Tal. ¿Queréis realmente que esto sea totalmente municipal? Poned a trabajadores municipales cada día repartiendo la comida en las diferentes colonias. Claro, Y entonces las voluntarias, cuando quieran, puedan, tal, pero que estén tranquilas, que claro. siempre cada día va a estar ahí alguien, o día sí, día no, supervisando la colonia. Ah, no, es que esto no podemos hacerlo. Ah, entonces, ¿qué te quejas? Un servicio que debería ser tuyo, tienes la suerte que hay un montón de voluntarios y voluntarias Que te lo haciendo están tu haciendo trabajo. gratis. Ujú. Gratis. No, gratis no. Gratis para ti, Bueno, pero a sí, ellas para les él. tiene un coste económico. Sí, sí. Ni siquiera quieres cubrirles el PIB, que esta es otra cosa que dije. Pues al menos cubrirles la alimentación. Uy, no. Bueno, ahora poco a poco se van poniendo las pilas, pero Sí, cuesta un montón. Mucho. sí. Pero yo Lo entiendo mismo. que hay un coste elevadísimo y eso pasa factura con el tiempo. Sí, sí. Pasa factura. Es que están muy machacadas, ¿eh? Yo lo veo en los grupos y uf, Sí. tienen Ya. muchos problemas Bueno, y cuesta emocionalmente, ¿eh? encontrar, me quiero ir a no sé, a veces por trabajo, por un tema familiar, no, ya ni por vacaciones. Y no pueden. No pueden. Porque es que si me voy, nadie va a alimentar a los gatos. Exacto. Mm. No, no, es así, es así. Entonces el coste es elevadísimo y aún así están ahí. ¿Por qué? Porque la parte de vinculación supera.
Sí, pero entonces se crean unos ambientes en los grupos mismos, entre ellas, Sí, sí, de rivalidad absurda, cuando no es obligación de ellas, pero al final la asumen y acaba pasando factura emocionalmente a todas las personas que están en el grupo. sí. Y bueno, es complicado, ¿eh? Es complicado de gestionar y de ayudarlas, porque al final no sabes ni qué hacer, porque tampoco tienes un apoyo al 100%, ¿no? Y ellas tampoco, evidentemente. Pero bueno, ahí estamos, a ver si Bueno, vamos conseguimos a cambios. seguir luchando por el cambio. Exacto. Gracias, Nuria, que no, que dice, gracias a este tipo de grupos que se lleva mejor. Exacto, sí. Gracias a las charlas que tenemos por el grupo de Missy Lovers, que tenemos un grupo de WhatsApp en el que todas nos vamos desahogando como podemos. Y bueno, Sí, pero al menos es sentirse comprendida por alguien, ¿no? Aunque sí, a veces haya sus discusiones y demás, que esto ocurre en cualquier grupo humano y en un grupo humano donde muchas de las personas están al límite psicológico, exacto. desgaste, Este es el punto. pues es normal que salten las chispas de Es vez en cuando. normal, es normal. Y a esto se le llama fatiga por compasión. Y ahí lo Exacto. dejo. Bueno, eso tenemos que trabajarlo. Ese es otro tema. Igual Sí, le sí, puedes sí. decir a Tere Lanuse que os dé esa charla porque está muy al día de eso. ¿Quién? Teresa Lanuse, Ah, vale. No, no no la he sé si contactado. si la tuviste tú como No, coach, no, tú tuviste no. a Liceray. Sí. Vale, pues luego hemos tenido a Teresa Lanuse, pero yo te puedo pasar el contacto Vale, y pues sí, porque programaré un webinar con ella y que nos ayude. Sí, sí, pues, sí. Porque se necesita como, buah, un montón. sí, Bueno, sí. pues nada, Y ella está muy gracias, Carla. acostumbrada Sí, a tratar el tema. Bueno, pues un placer. gracias. Espero que les sea útil a quien lo vea luego en diferido. Sí, lo van a ver en Y aquí diferido. a quien ha estado. Rodrigo, espero que te haya servido ahí algo. Gracias, Y, Paula, muy buena la clase. y un placer y a seguir con esta labor. ¿Sí? Vale, Chao. gracias.